Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Me disculpo porque pues siempre me demoro en sacar mis videos, pero bueno, desafortunadamente mi tiempo no tengo demasiado tiempo para dedicarle a estos videos, aunque quisiera dedicar mucho más tiempo permanentemente, pero es imposible por mis actividades, ¿verdad? Muy bien, pero para empezar vamos a decir la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio siembre yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya duda fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya oscuridad luz, donde haya tristeza alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolada sino consolar, que no busque ser comprendida sino comprender, que no busque ser amada sino amar, porque dando recibo, perdonándolos como tú me perdonas y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Una cordial bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, un saludo a todos mis suscriptores, que gracias por escuchar mis videos. Si estás escuchando ya este video por algún motivo, empieza ya por suscribirte. Es muy importante que te suscribas para que recibas mis videos. También pues dedito arriba si te gusta el contenido y compartirlo, muy importante para ayudar a la evangelización. Muy bien, el tema de hoy es un poquito delicado, pero es muy importante. Quiero hacer énfasis en que cuando yo saco, normalmente muchos de los videos que yo he sacado al aire es porque por temas que salen o palabras que salen de boca de algunas personas que dicen ser católicas, eh, pero que en realidad son personas tibias, ni son católicas ni son nada, mejor dicho, ¿cierto? O, por ejemplo, en el caso de este video de esta explicación que voy a dar a continuación, yo sinceramente no sé si la persona que me hizo un comentario es católica o qué religión tiene, porque en realidad no conozco nada de la espiritualidad de esta persona, ¿verdad? Pero sí me hizo un comentario pues que me da lugar a que yo elabore este video. Espero dejar claro este punto. El tema es muy extenso, pero voy a hablar de un punto esencial de acuerdo a lo que la persona me dijo, ¿verdad? Entonces, primero que todo, es una parte de lo que comúnmente todos conocemos como el Apocalipsis, en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto hace, ustedes saben que lo de la bestia, lo del 666, todo lo referente a la bestia que habla el Apocalipsis, es un tema de bastante controversia, ¿verdad? Bastante controversia, es un poquito también difícil a veces de entender y más pues si la persona no está en nada acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para iniciar esta conversación, es importante eh, ver, iniciar por que sepamos qué es el libro de la Revelación o el Apocalipsis de Juan. Este corresponde precisamente al género literario apocalíptico. El género literario apocalíptico floreció en la literatura hebrea por 4 siglos, desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo. La apocalíptica, perdón, ay, disculpen. La apocalíptica depende de la literatura profética y de la sapiensal, pero a diferencia de la literatura profética, donde el elemento esencial es la palabra, en la apocalíptica, escúchenlo bien, el elemento esencial es la visión, ¿sí? También aquí en el apocalíptico, algo característico es la abundancia de símbolos. Entonces, es importante distinguir la enseñanza detrás de la visión del relato que narra la visión en el Apocalipsis. ¿Sí? El contenido apocalíptico es escatológico a la vez que histórico, por lo que su enseñanza perdura hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, al ser histórico, su relato siempre se refiere a un tiempo inmediato concreto, pues es escrito en un tiempo de fuerte opresión. Aquí, como estamos diciendo que su enseñanza perdura por el fin de los tiempos. Entonces,
En este momento este tema está de mucha actualidad porque hay muchas cosas que están en el Apocalipsis, que están por venir, que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, se quiere tener un entendimiento acertado del significado, ¿cierto? Y se puede hacer una actualización de su contenido doctrinal. En el Primer Testamento encontramos literatura apocalíptica en Isaías, Ezequiel, Jonás, Zacarías, Daniel. En el Nuevo Testamento encontramos textos apocalípticos. Escuchen bien, en el Nuevo Testamento encontramos textos apocalípticos en Marcos, San Mateo y Lucas, cuando narran el discurso escatológico de Jesús en algunos pasajes paulinos en las epístolas a los tesalonicenses, perdón, a la primera, a los corintios y evidentemente en el Apocalipsis, ¿sí? Disculpe, pero es que estoy un poquito mal de la garganta, no he podido aliviar, ¿verdad? Pero bueno. El Apocalipsis, disculpe, para el Apocalipsis de Juan es necesario conocer el contenido y los símbolos del Apocalipsis contenido en el hebreo del profeta Daniel. Muy bien. No voy a hacer mucha aclaración en algunos aspectos. Eso es simplemente a nivel generalizado, ¿verdad? Entonces, todos los números utilizados en el Apocalipsis tienen un significado específico. Conocerlos ayuda a entender los símbolos del texto. Entonces, por ejemplo, el número 2 se utiliza para dar solidez, para reforzar. Por ejemplo, dos testigos, dos cuernos. El número 3 es perfección. El número 6, uno menos que el 7, significa imperfección, ya que el número 7 es plenitud. Y el número 6, 6, 6, 3 veces 6, es decir, la perfecta imperfección, la imperfección total. Miren ese dato importante, ¿no? Ahora, voy a separar el Apocalipsis, o sea, lo que más va a ser más el tema de mi video. Es el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, ¿cierto? Aquí es donde habla del falso profeta del servicio de la bestia. Entonces, vamos a separar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Versículo 13. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Versículo 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que les ha sido concedida, que les ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida en la espada, revivió. La herida de la espada, perdón, revivió. Versículo 15. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Versículo 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que lleva la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Versículo 18, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Esos tres últimos versículos son el tema de mi video. Entonces, la pericopa de el falso profeta al servicio de la bestia está delimitada por las pericopas, abro comillas, el dragón transmite su poder a la bestia, cierro comillas.
Eso es capítulo 12, versículo 18, capítulo 13, versículo 10. Y abro comillas, el acompañante del Cordero, cierro comillas. Capítulo 14, versículo 1, versículo 13. Entonces, pero antes de continuar, ¿por qué hablo yo de la pericopa? ¿Qué es una pericopa? Para que ustedes entiendan. La pericopa es un pasaje o fragmento bíblico que se lee en cualquier servicio litúrgico. Pues aquí todos son pasajes precisamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el dragón transmite su poder a la bestia. Eso lo vemos en capítulo 12, versículo 18, capítulo 13, versículo 10. Entonces, todos estos capítulos son de Juan, ¿no? En esta pericopa, Juan ve surgir del mar a una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas, en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia del mar era semejante a un leopardo con patas de osos y fauces de león, y recibió del dragón su poder y su trono y su gran poderío. Entonces, la gente se postra ante el dragón y la bestia, a quien alaban. Juan concluye advirtiendo, abro comillas, el que tenga oídos, oiga, el que a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada, perdón, el que a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Eso es Juan capítulo 13, versículo 9 al 10. Bueno, esta parte no me la voy a explicar mucho porque pues se me haría muy extenso el tema, ¿verdad? Voy a ir concretamente a lo que es, a lo que es la parte referente a el Apocalipsis de lo que es el número 666 eh, y valga la aclaración decirles que el autor del Apocalipsis se da a conocer como Juan. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, capítulo 22, versículo 8. Espero que estén tomando nota, ¿ok? Un hombre que debido a su fe cristiana, estamos hablando de Juan, ¿no? Un hombre que debido a su fe cristiana sufría el exilio en la isla de Patmos, una colonia penal de Roma. Pese a su nombre, es difícil pensar que el autor de este libro es Juan el Apóstol. Yo estaba convencida que en realidad San Juan el Apóstol era el autor del Apocalipsis, pero pues hay muchas dudas al respecto, ¿verdad? O el mismo autor del cuarto evangelio de las cartas juaninas. Él mismo no habla de sí como el apóstol ni como autor de estos textos. Algunos padres de la iglesia lo identificaron con el apóstol seguramente por la afinidad del nombre, incluyendo a Justino, Ireneo, Clemente de Alejandrina, Tertuliano e Hipólito. Sin embargo, otros como Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén e incluso Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo negaron este hecho. El vocabulario, la gramática y el estilo hacen dudoso que el Apocalipsis fuera compuesto por las mismas personas responsables de los demás textos neotestamentarios firmados por Juan. Por otro lado, existen similitudes lingüísticas y afinidades teológicas con el cuarto evangelio que hacen suponer que el autor del último libro de la Biblia bien pudiera haber sido discípulo de Juan el apóstol, ¿verdad? Entonces, en esta pericopa, Juan se muestra como el receptor de una nueva visión, donde contempla la segunda bestia. Entre la primera bestia, el autor del Apocalipsis representa con el símbolo de la bestia surgido del mar al Imperio Romano. Y la segunda bestia, surgida de la tierra a partir de esta pericopa, el Apocalipsis, se habrá de referir a ella como el falso profeta, que está al servicio de la primera bestia, es decir, del Imperio Romano. Mire que todo lo que dice esto, que estoy hablando del Apocalipsis, pues son cosas que se asemejan claramente en los hechos que están sucediendo en este momento. No es, puede que sucedieron una vez atrás, en el momento en que Juan tuvo esa visión, pero como es palabra de Dios, eso viene a cualquier tiempo y en esta época se está dando o se está esperando que suceda, ¿verdad?
Entonces, eso debe quedar muy claro, no es que de una estén pensando que eso solo fue allá, es historia sagrada, ¿verdad? No, señor. Entonces, los habitantes de las tierras, todos los habitantes de la tierra son seducidos por la bestia. Aquellos que no adoran a la primera bestia. Entiendo que la primera bestia se entendía, ¿no? Que la primera bestia era el Imperio Romano. Resulta evidente que aquellos que no adoran a la primera bestia son los cristianos. En este momento, los que no adoran a la bestia, pues son los cristianos, precisamente, ¿cierto? Y antiguamente quienes desacataban el mandato del culto imperial que implicaba adorar al Dios César y a la dea romana. Al César allá, al Dios César, ¿verdad? En este momento, pues, toca aplicarlo a la época que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el hombre inteligente, así califica Juan al que logre calcular la cifra de la bestia. Entonces, vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Vamos en el versículo 11. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. El cuerno es símbolo de autoridad en el Apocalipsis. Vemos que aquel que está simbolizado por la bestia de la tierra tiene dos cuernos. Es decir, se trata de alguien con suma autoridad. ¿Se les hace familiar eso? Sí, ¿verdad? Muy bien. Versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada. Es algo que no se ha dado, esto de la herida mortal, ¿verdad? No se ha dado, todavía no está en la historia nada concreto de que, por ejemplo, un papa haya sido herido mortalmente, ¿verdad? Mortalmente quiere decir que haya muerto, ¿verdad? Comprendiendo que la primera bestia del Imperio Romano, es fácil entender que la segunda bestia es el símbolo apocalíptico de un ministro de Roma, y que como explicaba recientemente era alguien que tenía la suma autoridad. En este momento, ¿quién tiene la suprema autoridad? Ya saben quién es, ¿verdad? Podemos pensar pues que se trata de el Papa. Anteriormente, el emperador que tenía la misión del imperio de asegurar su legendaria extensión territorial, haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia. Está encajando en la actualidad, ¿verdad? Muy bien. Versículo 13. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Notemos aquí que una señal de alerta contra las seducciones de la idolatría. Según la segunda redacción a la ley de Moisés, el Deuteronomio ordena que si surge un profeta que propone una señal o un prodigio y pide ir en pos de otros dioses desconocidos a servirles, este profeta no debe ser escuchado. ¿Les suena familiar eso? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Quién es el que ahorita en este momento está proponiendo adorar a otros dioses que no sea el Dios de Abraham y de Jacob? ¿Cierto? Es Jesús. ¿Sí? El que no reconoce a Jesús como el Dios que los cristianos reconocemos, ¿verdad? Entonces, este profeta no debe ser escuchado, ¿ok? Entonces, Cristo previene sobre la venida de estos falsos profetas que arrastran a sus seguidores a la perdición. Es interesante notar que esta prevención de Cristo está contenida nada menos que en su discurso escatológico, es decir, en un texto eminentemente apocalíptico. Lo mismo en la segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo anticipa que la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Con toda clase de milagros y prodigios, todo tipo de maldades acabarán por seducir a los que no han aceptado el amor de la verdad salvadora. Otro pasaje apocalíptico. Muy bien. Versículo 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que les ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que teniendo la herida de la espada revivió. Esto pues no se ha dado, pero seguramente se va a dar, ¿verdad?
El Espíritu de Dios era el que realizaba prodigios en la iglesia para provocar la fe en Cristo. La segunda bestia imita al Espíritu, como la serpiente, y la primera bestia imitan al Padre y al Hijo. Pues así, el dragón, la primera y la segunda bestia, son una caricatura antitética de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dragón, primera bestia, segunda bestia. Capítulo 15. Se le concedió difundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso de hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Los cristianos siempre rechazaron el culto al imperio y al César. Vemos aquí que la segunda bestia exterminaba a los cristianos. Era un fuerte perseguidor de ellos. Eso es lo que está dando actualmente, ¿verdad? Esto va dando la luz a la seducción de su nombre. Se trata pues de un emperador romano que persiguió encarnizadamente a los cristianos. Eso ya está por verse, ¿verdad? Muy bien, versículo 16. Y hace que todo, esta es la parte que es muy importante, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. El tatuaje en la mano y en la frente hace pensar en el culto imperial. Más adelante, un ángel advertirá que el que se haga la marca, escuchen bien esto, el que se haga la marca en la frente o en la mano, habrá de beber del vino del furor de Dios. Igualmente, sobrevendrá una úlcera maligna sobre los que se han hecho la marca. Y cuando la bestia sea capturada, será arrojada viva junto con los que se hicieron la marca en el lago del fuego que arde con azufre. Esto supuestamente todos son simbolismos, pero me atrevería yo a decir que son más que simbolismos, ¿sí? Es una forma clara de decir lo mal que le puede ir a la persona que se aplique la marca de la bestia. Pero, o sea, es que es obvio el resultado de lo terrible de la actitud de aquellas personas que optan por seguir a la bestia. Entonces, esta partecita es lo que me indujo a mí a este video, porque una persona me dijo, hablando de lo que es el chip, que, y eso es un hecho, ya muchos sabrán que en Alemania hay una compañía que está, una empresa que está colocando el chip a todos sus empleados, hay una persona que ya tiene el chip y anda muy orgulloso de su chip, ¿verdad? El chip es o sea, es tal como lo dice la palabra de Dios, del tamaño de un granito de arroz, porque eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Del tamaño de un granito de arroz, lo están implantando en la mano. Dicen que lo pueden implantar tanto en la frente como en la mano, lo que da textualmente lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es esa marca? ¿Para qué es ese chip? Para dominar a la humanidad, ¿verdad? Porque con ese chip controlan todo lo referente a la persona con la tecnología. Eso no existía en la actualidad, ¿cierto? Eso del chip no existió nunca, pero sí va a existir, y miren lo que es la palabra de Dios. En este momento está ya por venir, ya viene en camino lo que es el chip, ¿sí? O sea, la marca de la bestia, yéndonos textualmente a lo que dice la palabra de Dios, que quien se aplique ese chip, pues será su perdición, ¿verdad? Y entonces hay quienes no, simplemente son personas cómodas que están viendo esto. Primero, no conocen la palabra de Dios, ¿cierto? No conocen nada sobre lo del Apocalipsis. Y segundo, pues simplemente son personas muy cómodas que les parece maravilloso que les implanten algo en su piel para que los puedan dominar y los puedan controlar, porque es una forma de control, ¿cierto? Entonces a las personas cómodas les parece muy fácil, sin saber, sin pensar por un momento, pero, o sea, ya escuchando, quien escucha este video ya sabe, ya tiene conocimiento de eso, o sea, no va a tener disculpas de nada, ¿cierto? Ante Dios. Porque quien se aplique esa marca, lo que llama la marca de la bestia, que en este momento lo semejamos al chip, pues sencillamente va a estar perdida.
totalmente, su alma va a estar perdida. Ahí no hay vuelta de hoja. Y eso lo creo yo simplemente por el hecho de ser palabra de Dios. Estoy convencida plenamente de eso, ¿cierto? Entonces, si hay personas que piensan por comodidad que eso es muy bueno, piénsenlo un poquito antes de llegar, cuando llegue el momento, porque eso va a venir, va a llegar el momento en que van a querer implantar ese chip a toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, el que resista, siempre resista hasta lo último, hasta cuando Dios lo llame, pues va a tener la salvación. Y si no, al lago del fuego, literalmente, ¿sí? Entonces, dice, más adelante un ángel advertirá que el que se haga la marca en la frente o en la mano, habrá de beber del furor de Dios. Entonces, más claro no canta un gallo. Mire, me decía esta persona, pero es que en la Biblia no dice que es un chip, ¿cierto? Sí, en eso tiene razón. La Biblia no dice que es un chip, pero dice que será implantado algo que será implantado el tamaño de un granito de arroz en la frente o en la mano, del tamaño de un granito de arroz. ¿Y qué es lo que puede ser implantado así? Pues un chip con la tecnología moderna, ¿verdad? Ahí sí viene el dicho este que dice muy claro, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Que no lo quieran asimilar a eso, las personas incrédulas es otra cosa, pero más claro no puede estar, ¿verdad? Entonces, igualmente sobrevendrá una úlcera maligna sobre los que se han hecho la marca. O sea, que va a pasar algo, ¿sí? Solo el tiempo lo va a decir. Aquellos incrédulos que no lo crean, solo el tiempo va a venir a la razón a todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando la bestia sea capturada, será arrojada viva junto con los que se hicieron la marca en el lago del fuego que arde con azufre. Entonces, espero que todas las personas que escuchan esto no crean que son simplemente simbolismos. Eso de que el lago del fuego y que arde con azufre, ténganlo por seguro que eso no es simplemente un simbolismo, ¿verdad? Entonces, por el contrario, todos los que no adoraron a la bestia, ni se hicieron la marca en la mano ni en la frente, es decir, los que no hicieron obras acuerdo con la bestia, ni la aceptaron con su mente ni su actitud, revivieron, vivieron y reinaron con Cristo. Entonces, si la palabra de Dios dice que aceptar esa marca, que es lo que va en la piel, que va a ser aplicada dentro de la piel, en la mano o en la frente, eh, es un hecho que ese, lo que nosotros llamamos chip, es lo que encaja perfectamente en esta explicación, ¿verdad? Y que nadie puede comprar ni vender, sino que el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Más claro, vuelvo y repito, no canta un gallo. ¿Cuál es el objetivo del chip? Controlar a la humanidad. Nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender. Mejor dicho, si quieren más claridad, no puede haber, ¿cierto? Si no quieren entenderlos porque no quieren, tienen oídos pero no oyen, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ya sabemos que ya un control de la humanidad es eso. Nadie puede comprar ni nada, absolutamente nada, ni vender nada si no tiene el famoso chip, ¿verdad? Entonces, el no llevar la marca de la bestia es motivo de privación, de actividad, de todo lo que tú quieras hacer en el mundo, no lo vas a poder hacer porque no estás autorizado por la bestia, ¿verdad? No está autorizado por los gobiernos, ¿cierto? Muy bien. Y aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un nombre, su cifra es 666, ¿sí? En lugar de dar el nombre de la bestia, Juan utiliza el número 666 y explica que hay que calcularla. Para sumar 666 existe una cantidad de combinaciones, ¿cierto? Eso ya es un tema de otro video, ¿sí? Pero acordémonos que el chip
donde se controla que se venda o se compra todo lo que, o sea, lo que va dentro del chip, digamos, es como un código de barras, ¿verdad? Y ese código va a tener incluido el 666. Bueno, ese es tema de otro video, ¿verdad? Entonces, los falsos profetas, perseguidores del cristianismo y seducciones materiales y paganas siempre hablan de acosar a todos los habitantes del mundo. Sin embargo, los fieles cristianos que se mantienen con paciencia en la fe habrán de superar estas pruebas. O sea, conclusión de este corto video, se me estaba haciendo muy largo, perdón. Solución de este corto video, tener fe. Si nosotros tenemos nuestra fe en lo que dice Dios en su palabra, todo irá bien, ténganlo por seguro, pero para eso debemos tener el coraje, que la fe nos lleve en un momento determinado a resistir todo esto que la palabra de Dios augura o dice, perdón, como es el de la marca de la bestia, que llegado el momento que nuestra fe nos permita evitar que implanten en nosotros esa marca, ¿correcto? Muy bien. Entonces, no sé si fue lo suficientemente clara. Solo quise hacer hincapié en que la comodidad de las personas va a llevar a muchas personas a la perdición, porque personas súper cómodas que porque llevan algo dentro de su piel que los controlan, ya no tienen que mover un dedo para nada. Ese es el pensamiento de las personas cómodas, ¿verdad? Muy bien. Esperen mi próximo video. Este se me estaba alargando un poco, pero bueno. Espero que se hayan suscrito o que se suscriban, dedito arriba y compartir, muy importante, que reciban mil bendiciones. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche.